Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que, bueno, pues vamos a hacer una primera toma de contacto en relación con el sistema operativo que ya sabéis que tenemos instalado, que hemos procedido a la instalación en una máquina virtual, Ubuntu en su versión 11.10. Bueno, vamos a empezar antes que nada analizando no la interfaz, sino un poco de historia del sistema operativo Ubuntu. Bueno, ya sabéis por vídeos anteriores un poco que Ubuntu procede de la distribución matriz Debian, ¿no? Y lo cierto es que si queréis más información, yo os aconsejo y os remito a... Bueno, hay multitud de páginas que hablan de Ubuntu. La propia página de Wikipedia de Ubuntu pues está bastante bien. Solamente comentaros que, bueno, por decir algún detalle, está gestionado por una empresa que se llama Canonical, lo veis aquí. Esta empresa pertenece a un señor que se llama Mark Shuttleworth, como podéis ver. Bueno, si pulsáis en ese enlace es este señor. Bueno, este señor parece ser que creó una empresa que se llamaba Tate, que vendió a los pocos años por muchísimos millones de dólares, fijaros cuántos millones de dólares, y bueno, pues al cabo de un tiempo, pues decidió coger unos pocos de esos millones e invertirlo en la empresa que Canonical, que en este caso es la que gestiona estas distribuciones Ubuntu, ¿no? Bueno, ¿qué os puedo comentar un poco así, muy por encima, sobre Ubuntu? Bueno, pues básicamente que cada 6 meses, bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero nosotros vamos a trabajar con la versión 11.10. Eso lo que significa realmente es que salió o se publicó en el 2011 y concretamente en el mes 10, es decir, en octubre. Cada 6 meses sale una versión, de manera que la versión anterior a la 11.10 fue la 11.04, ¿vale? Que sale en abril. Es decir, que todos los abril, en todos los meses de abril y en los meses de octubre sale una versión de Ubuntu. Cada 4 de esas versiones hay una que se llama, lo veis aquí, LTS, lo cual significa Long Term Support, es decir, un soporte amplio, por decirlo de alguna manera. Eso significa, normalmente, cada versión que sale de Ubuntu, pues tiene un soporte de errores críticos y de actualizaciones de unos 18 meses. Pero aquellas versiones que son LTS, pues tienen un periodo mayor de soporte que llega hasta los 5 años, ¿vale? Bueno, dicho eso, en esta página tenéis mucha información. A mí me parece que es muy interesante que, si podéis, le echéis un vistazo. Y bueno, entre otras cosas, os habla de la nueva interfaz Unity, una interfaz de la que vamos a hablar ahora ampliamente y que surgió en la versión anterior. Digamos que la versión anterior fue cuando dio el salto a la versión de escritorio, aunque ya había sido desarrollada y de hecho fue desarrollada para notebooks. Y como parece que gustó y que funcionaba, pues por eso ha saltado a la versión de Ubuntu de escritorio, ¿vale? Ahora hablaremos sobre Unity y sus características. En esta parte, todas las versiones que han ido surgiendo. Concretamente, como podéis ver, cada 4 hay una que es LTS. Actualmente la última es la Oneirik Ocelot, ¿vale? Que es la 11.10. Es curioso, pero todas las versiones tienen el nombre de un animal y de un adjetivo que precede a ese animal, ¿no? En este caso, y lo curioso, si os dais cuenta, es que empieza tanto el adjetivo como el animal por la E, ¿vale? Así la versión, por ejemplo, EGF, FreeStV, bueno, todo, tanto el adjetivo como el nombre del animal que le da en conjunto nombre a la versión, empiezan por la misma letra. Y en este caso vamos por la O, con lo cual Oneirik Ocelot, ese es el nombre de esta versión 11.10. En breve, como podéis ver aquí,
saldrá la versión que además coincide con una LTS, la 1204. En breve es ya, porque estamos en el mes de abril, con lo cual concretamente, aquí lo veis, el 26 de abril del 2012 se supone que saldrá oficialmente, aunque por ahí ya circulan betas que podréis ver en algunos vídeos de YouTube si os parece interesante, ¿no? Bueno, dicho todo esto, insisto, esta página es interesante, que veáis los requerimientos mínimos, en fin, se habla también sobre los repositorios, que es un concepto del cual ya hablaremos un poco más adelante. Dicho o visto esta página, recomendada esa página, ya sí nos vamos a centrar en lo que es la interfaz y hacer esa primera toma de contacto. Bueno, lo primero que podéis ver en el sistema es esta barra con iconos. A esto se le llama lanzador, ¿vale? Y tiene por defecto pues los iconos que podéis ver. No tiene más misión que, si pulsáis, lanzar la correspondiente aplicación, ¿de acuerdo? No es más que eso, es un lanzador de aplicaciones. El lanzador de aplicaciones, si queréis, podéis eliminar una determinada aplicación, botón derecho del ratón, y sencillamente quitáis el lanzador, ¿vale? Si no os gusta, lo podéis quitar de esa manera. Si queréis cambiarle el orden, pues tenéis que, manteniendo pulsado unos segundos, veis que se queda como cogido y ya podéis arrastrarlo. No se puede quitar, no se puede poner ni debajo del último, perdón, ni por encima, sí, ni por debajo del último, ni tampoco por encima del primero. Es decir, tiene que estar en cualquier posición, pero que no sean esas, ¿no? Digamos que están reservadas tanto la primera posición como la última. Bueno, detalles curiosos. Si abrimos una ventana, bueno, pues los iconos de minimización y de maximización están en el lateral izquierdo, lo cual pues recuerda a los sistemas operativos Mac OS X. Y además, si nosotros estamos en una determinada ventana, los menús de esa ventana se muestran en esta barra de estado general que está ahí siempre, que nunca desaparece, ¿de acuerdo? Donde tenéis esos menús. Los menús son los propios de la ventana que haya tomado el foco. En este caso, si yo ahora abro, pues por ejemplo, el LibreOffice Writer, en este caso no se cumple, como podéis ver, no se cumple esa norma. Es decir, que hay aplicaciones en las que no se cumple esa norma. Pero en la mayoría de ellas, por ejemplo, voy a abrir otra ventana del explorador, por ejemplo. En el explorador, como podéis ver, sí, nuevamente tenemos los menús en esa parte superior, ¿vale? Es decir, que en la mayoría de las ventanas los menús se establecen o se pueden localizar en la parte superior, pero en algunas determinadas aplicaciones siguen manteniéndose en la ventana, internamente a la ventana. Bueno, más cosas que conviene comentar. Bueno, hay un gestor de espacios. Si nosotros le damos a este botón, vamos a tener distintos espacios. Fijaros que ahora mismo me aparecen una ventana en todo ese espacio, que es la del gestor de actualizaciones, que ya hablaremos después. Yo lo voy a cerrar ahora. Lo que quiero que veáis es que si por ejemplo tenemos un par de ventanas abiertas, por ejemplo vamos a abrir el explorador y también el navegador. Bueno, si tenemos estas dos ventanas, nosotros podemos gestionar las áreas de trabajo y con el simple hecho de pulsar en uno se nos amplía ese espacio de trabajo, pero si no queremos, si queremos seleccionarlo, pues le damos a intro, ¿vale? Le damos un clic, quiero decir. Pero si, por ejemplo, dándole a ese espacio no queremos ese espacio sino otro, pues sencillamente con pulsar vamos a ir cambiando, con pulsar en los márgenes que se salen, vamos a ir cambiando de escritorio, ¿vale? Bueno, en teoría, las ventanas se pueden cambiar sin problema entre escritorios. A mí, no sé por qué, no me funciona. Yo, si arrastro estas ventanas, no me funciona. Debo tener algún problema
de cuestión gráfica, de aceleración gráfica, no sé exactamente, lo intentaré solucionar, pero en teoría el simple hecho de arrastrar las ventanas debería permitir que se cambiaran entre espacios de trabajo. Bueno, nos vamos a quedar con estas ventanas por aquí y vamos a continuar con bueno, obviamente la papelera de reciclaje tiene la función lógica de la papelera de reciclaje, no hay que hablar mucho más de ello. Y este botón es bastante importante. Vamos a hablar de él, pero antes quiero que os fijéis en que si una ventana está abierta y tiene el foco, ¿vale? Pues aparecen en el lanzador. Este triangulito primero significa que hay una ventana abierta de esa aplicación y este triangulito de la derecha implica que tiene el foco. Si cambiamos otra ventana, pues podréis ver que efectivamente está la aplicación abierta y tiene el foco. Si la cerráis, obviamente, pues desaparece ese icono, ese triangulito de la parte izquierda. Bueno, visto eso, vamos ya así a hablar de este botón, que es el botón principal de la interfaz y que nos lleva a lo que se llama el tablero. A esto se le llama el tablero, esta ventana semitransparente se le llama tablero y tiene un cajón en el que nos permite buscar cualquier archivo, cualquier programa que tengamos instalado. Tiene una función muy similar a la del botón inicio de Windows 7. Aquí, por ejemplo, si escribís ayuda, pues os va a llevar a una aplicación que además yo os aconsejo que le echéis un vistazo, ¿vale? Porque, bueno, antes que eso quiero comentaros, no sé si os habéis dado cuenta, si arrastráis una ventana a este lateral va a desaparecer el lanzador y aparece de nuevo, ¿vale? Cuando volvéis a meter la ventana. Si la ampliáis, si la maximizáis, desaparece, pero siempre podéis acercaros al lateral y va a volver a surgir el lanzador, ¿vale? Bueno, dicho eso, esta página es interesante, se puede obtener mucha ayuda en relación con, con todo lo que está relacionado con el sistema operativo, cuestiones sobre cómo instalar programas, cómo configurar aplicaciones, cómo gestionar las ventanas, etcétera, ¿no? Toda esta información es muy interesante. Concretamente, si nosotros nos vamos a truco y consejo, ya que estamos viendo la interfaz, y os vais a combinaciones de teclas, pues aquí os aparece una lista bastante, bueno, tampoco muy grande, ¿no? Pero una lista de combinaciones de teclas que os pueden ayudar un poco a manejar mejor la interfaz, ¿no? Combinaciones que conviene destacar. Bueno, aquí se habla de la tecla meta. La tecla meta es una tecla, en este caso es, si tenéis un teclado que tiene la tecla Windows, pues es esa. Si tenéis un Mac como yo, pues es la tecla comando. En fin, es una tecla que nos sirve en combinación con otra para hacer determinadas cosas. Por ejemplo, nos comenta, si pulsamos la tecla meta y la soltamos, pues aparece el lanzador con el tablero, ¿vale? Si le volvéis a dar, pues desaparece. Bueno, está interesante. Si, por ejemplo, pulsáis esa tecla meta con cualquier número, fijaros que con el número 1 ejecutaría la aplicación que tengáis en este lugar. Con el número 2, la que tengáis en este lugar. Con el número 3 y así sucesivamente hasta la última, ¿vale? Que sería la número 0. Es decir, admite hasta 10 aplicaciones, hasta 10 iconos, los 10 primeros. El primero sería el 1 y el que hace 10 sería el 0. Por ejemplo, yo le doy a meta 2 o en mi caso a comando 2 y como veis se me lanza el explorador de archivos que se llama Nautilus, ¿vale? Aquí lo tenéis. Bueno, más teclas interesantes. Bueno, se comenta también por aquí que si le dais a control y más se amplía el texto. Esto lo vamos a hacer control y más, ¿vale? Por si, bueno, se os queda chico. Control menos, pues lo achica. Esto es una combinación que también se utiliza, por ejemplo, en el Firefox. Bueno, más combinaciones de tecla interesantes. Bueno, dice que Alt con F1 muestra el lanzador. Esto estaba
Alt y F1 abre el lanzador. En este caso, Alt y F1, pues como veis solamente abre el lanzador con la intención de que si luego nosotros queremos, pulsando las teclas, ¿vale? Por si no queremos utilizar el teclado, ¿vale? Dando el escape, pues se va. Bueno, por ejemplo, voy a poner esta pantalla en un tamaño un poco más pequeño. Voy a abrir otra para que veáis esto. Por ejemplo, la meta más la D, aparece por aquí. Bueno, por supuesto, las típicas para moverse entre ventanas, la Alt F4, ¿vale? Alt y tabular. Alt y tabular pues nos permite pasar entre una ventana y otra. Alt F4 la cierra. En fin, estas combinaciones de teclas son casi estándar, se pueden decir, entre distintos sistemas operativos, ¿no? Meta D oculta todas las ventanas y muestra el escritorio. A ver, vamos a ver, Meta D, pues esto hace Meta D. También hay que comentar que hay algunas combinaciones que no valen, ¿eh? Al menos a mí en mi ordenador no me valen. No sé si hay una que comenta que pulsándola se ven unos numeritos en esta zona. A mí esa no me vale. Bueno, tenéis varias combinaciones, existen varias combinaciones y si tenéis unos minutos, pues dedicárselo a manejarlas, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poquito más del botón inicio. En el botón inicio lo que vemos en esta pantalla es una serie de atajos. A esto se le llaman atajos, ¿de acuerdo? Multimedia, que nos lleva a aplicaciones multimedia, Internet, aplicaciones relacionadas con Internet, más aplicaciones que nos lleva un poco como un cajón desastre a todas las aplicaciones y buscar archivos que busca, como es lógico, archivos en nuestro espacio de trabajo. Bueno, hay un enlace directo al explorador web, al visor de fotos Shotwell, al correo electrónico Thunderbird y al escuchar música, que para escuchar música se utiliza, si mal no recuerdo, el Banshee, ¿vale? Banshee, que al parecer va a ser cambiado en la próxima versión por otro que se llama Ringbox. Bueno, en cualquier caso, esta zona de aquí nos lleva a esta pantalla. Este icono de aquí nos busca aplicaciones. Este de aquí nos busca archivos y carpetas. Y este, música. ¿Vale? O sea, repasamos. Música, archivo y carpeta, aplicaciones y el botón inicio. Si queréis ver esta pantalla un poco más grande, pues podéis pulsar aquí. Y también existe la posibilidad de que no aparezcan estos iconos. Por ejemplo, si nos vamos al botón y cerramos los atajos, pues podemos verlo así. Pero en cualquier caso, bueno, y mostrarse si le damos atajo. Pero en cualquier caso, por si nos gustara así, cuando cerramos y volvemos a abrir, por defecto vuelve a ocurrir que se pone como al inicio. Imagino que habrá algún fichero en algún sitio del sistema en el que esto se pueda modificar. Bueno, si lo encuentro ya os lo comentaré. Bien, vamos a pararnos en la parte donde dice aplicaciones, el buscador de aplicaciones. Si le dais ahí, vais a ver como tres categorías. Los iconos o de las aplicaciones usadas con frecuencia, todas las que están instaladas y otras que están aconsejadas o disponibles para descargar e instalar. Bueno, evidentemente en esta categoría va cambiando en relación con el uso que nosotros le hagamos. Y si le damos a todas las instaladas, pues evidentemente van a aparecer todas aquellas aplicaciones que tenemos instaladas en ese momento, ¿vale? Si nos resultan muchas y queremos filtrar, podemos dirigirnos a este lugar, filtrar resultados, y podemos filtrarlos por la categoría o subcategoría a las que pertenezcan. Por ejemplo, de Internet, pues le dais y como podéis ver, se acotan multimedia, se acotan ofimática, a esa categoría o a esa subcategoría, ¿vale? Dentro de la aplicación instalada. Si queremos verlas todas, pues le dais a todo, y si no queréis esta ventanita, pues le dais nuevamente y desaparece. Bueno, vamos a dedicar un par de minutos
hablar muy brevemente de algunas de las aplicaciones que veis aquí que ya están instaladas. Bueno, están ordenadas por orden alfabético, o aparecen ordenadas por orden alfabético. Acceso universal, que como podéis imaginar sirve para superar limitaciones físicas que pueda tener el usuario. Analizador de disco nos muestra un poco cómo está el sistema, los discos y qué archivos tienen, cuánto ocupan, etc. Esta es sencillamente apaga la máquina. La apariencia, bueno, ya lo veremos, permite cambiar de escritorio y poco más. Esta permite establecer una aplicación al inicio del sistema. Buscador de archivos, la ayuda que ya la hemos visto, bloquear la pantalla, ya sabéis que si os vais de la pantalla, si os vais del ordenador, pues conviene bloquear la pantalla para que nadie toque el ordenador. El Bluetooth, el buscador de archivos, la calculadora, capturar pantalla, la carpeta personal, que viene a ser el Nautilus, carpeta personal y de archivos, por lo que he visto hace lo mismo. Centro del software de Ubuntu, que ya hablaremos de él con detenimiento, es una de las maneras posibles para instalar programas. Cerrar sesión, todos podéis imaginar lo que es. Cliente de BitTorrent, el cliente de correo Thunderbolt, el cliente de redes sociales Weaver, la gestión del color, la posibilidad de compartir el escritorio y la configuración de esa compartición, igual, pero con carpetas, comprobación del sistema, hace una serie de pruebas para ver si todo funciona razonablemente bien, conexiones de red, obviamente sirven para establecer las distintas configuraciones de red. Configuración del sistema, este botón o esta aplicación a su vez contempla muchas de estas otras que estamos viendo sueltas y al que dedicaremos por su importancia un vídeo concreto. Configuración de onboard, no sé muy bien para qué sirve, no la he probado. Contraseña y claves, evidentemente para escribir pues las distintas contraseñas que pueda haber en nuestro sistema. Controladores adicionales, nos informa de aquellos controladores que estemos utilizando, si están activados o no. Creador de discos de arranque, para crear pues discos, por ejemplo, un USB que tenga un Ubuntu autoarrancable. Cuentas de difusión, que son pues las cuentas de Twitter y para gestionar ese tipo de cosas. Cuentas de mensajería y voz, las cuentas de usuario, cuentas en línea. Las cuentas en línea, digamos que si nosotros tenemos un correo electrónico al que solemos acceder y demás, pues esos datos se pueden quedar en el ordenador para no estar siempre metiendo esos datos, ¿no? La distribución del teclado, que permite hacer cambios con el teclado, editor de texto Gedit, la energía. Todo esto obviamente permite gestionar la energía, estadísticas sobre la energía, la fecha y hora. Esto es un juego como de braining, ¿no? De train braining, algo así, ¿no? Gestor de actualizaciones, que es un chequeo de lo que tenemos instalado para ver si hay actualizaciones. Gestor de archivadores, que es un programita para realizar empaquetamiento, compresor, descompresor. El gestor de fotos Shotwell, grabador de sonidos, grabador de disco brasero, herramientas de red. Este es muy interesante y también dedicaremos un vídeo para conocerlo con más detenimiento. iBus, que por lo que he visto es una especie de intermediario para capturar determinadas combinaciones de teclas especiales que queramos utilizar. La impresora, la información del sistema, si queremos ver todo lo que hay en nuestra máquina. Input Method Switcher y Gateway Input Method no lo he probado, no sabría deciros qué hacen exactamente. Lector de pantalla ORCAD, pues es como una especie de un sintetizador para leer el texto que hay en la pantalla. Estos son pues de LibreOffice, del software el paquete ofimático libre, que ya sabéis que viene de OpenOffice, pero que, bueno, la diferencia entre LibreOffice y OpenOffice ya la he comentado, pero no obstante, buscar si queréis información de LibreOffice, por ejemplo, en la Wikipedia. El Calc, que es la hoja de cálculo, Draft para dibujar, Impress para hacer presentaciones, Math para hacer en un editor de ecuaciones, Writer para escribir. Esto es un juego como de cartas chinas, el Mahjong,
mapa de caracteres para elegir caracteres especiales y copiar y pegar en un determinado lugar. La mensajería instantánea Empathy, que sirve también, bueno, ahora hablaremos un poquito de esto, del Empathy. Minas un juego, monitor del sistema, nos da, bueno, pues herramientas para ver qué tal está el sistema, de medición básicamente. La aplicación monitores para poder trabajar con distintos monitores en el ordenador, el navegador. Las notas Tomboy, Onboard, que creo que ha salido antes ya, ¿no? Onboard, sí, configuración de onboard y onboard. No sé muy bien para qué sirve onboard. Vamos a averiguarlo. OpenJDK Java 6 Politipult, imagino que será para establecer configuraciones de la máquina de Java. Origen del software, esto sí es muy interesante, habla de los repositorios, que ya veremos qué es un repositorio y ya, bueno, le dedicaremos más tiempo con posterioridad. Para bloquear la pantalla, preferencia de difusión, entiendo que es parte del mismo programa Empathy, que es el que sirve para, de Empathy, no, perdón, de GWeaver, para, bueno, gestionar cuentas de redes sociales, el ratón, el touchpad, la red, reiniciar, reproductor de películas, reproductor de música multimedia, Banshee, para hacer copia de respaldo, escaneos, un par de juegos más para establecer el sonido, el idioma, soporte extraíble. Lo que nos viene esto es hacer unas preguntas sobre qué hacer cuando introducimos una memoria USB, un CD, etcétera. Un sudoku, un juego. Si tenemos una tableta gráfica Wacom es súper fácil y es 100% compatible. El teclado, bueno, pues para configurar el teclado. La terminal, a la que dedicaremos muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo porque vamos a dedicar, sobre todo, vamos a conocer este sistema en base a la terminal. Fijaros que es tan importante que además conviene, si me lo permitís, que vamos a ponerlo en nuestro lanzador, ¿vale? Lo dejamos aquí y vamos a trabajar con él, ¿vale? Habéis visto que llevárselo es tan sencillo como arrastrarlo, ¿vale? Ubuntu One, que ya sabéis que es la gestión de espacio en la nube para tener documentos, películas, música, en fin. Utilidad de disco, que sirve para examinar los discos, para crear particiones, montar volúmenes. También hablaremos con detenimiento. UXterm y Xterm son emuladores también de intérprete de comandos. Son distintas versiones, pero hacen una función muy similar a la de terminal, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, visor de archivo de sucesos, para ver qué cosas pasan en el sistema, de documentos, para ver distintos tipos de documentos como los PDF y demás. Visor de escritorios remotos, de imágenes, Xdiagnose, que esto es para hacer diagnóstico sobre el sistema X Windows. Ya veremos si hablamos un poco sobre él o no. Y bueno, este ha sido un repaso sobre las distintas aplicaciones, las que vienen por defecto instaladas en el sistema. Veis que son muchas, aunque realmente tampoco son tantas, ¿no? Bueno, pues evidentemente en este cajón podéis buscar lo que queráis, que digo yo, por ejemplo, podéis decir centro y obviamente pues se os limita los resultados a todo aquello en lo que aparezca en su título o en su descripción la palabra centro, ¿vale? Bueno, pues nos salimos del tablero y ya por último comentar esta zona de aquí que es el área de notificación, ¿vale? Y con eso terminamos este vídeo. Bueno, obviamente en este lateral de aquí lo que podéis hacer es configurar un correo electrónico, crear una cuenta, por ejemplo. Cuando dice configurar cuenta de difusión se refiere a una cuenta de Twitter, de Facebook. Charla en este caso te permite crear una cuenta de cualquier gestor de chat, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este caso, si le dais, por ejemplo, bueno, os va a pedir unos datos, pero podéis incluir una cuenta de Google Talk, de Windows Live, etc. Esto es, en definitiva, para que se entienda bien, es como un gestor de chat, pero en el que podéis tener distintas cuentas a la vez funcionando.
Es decir, podéis tener una cuenta de Google, una cuenta de Hotmail, una cuenta de Yahoo, y todas las podéis dar de alta y digamos que se centralizan toda su gestión a través de esta aplicación, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas? Ubuntu One, ya hemos hablado de Ubuntu One. El icono sobre el Bluetooth para conectar con dispositivos Bluetooth, en este caso. Dedicaremos más tiempo a esta parte, a la configuración del sistema en vídeos posteriores. Este icono de las flechitas habla de la conexión de red para poder ver información, por ejemplo, de nuestra red en este momento, de si es cableado, de si es inalámbrica, en fin. Todo lo que concierne a la red está en esta zona de aquí, ¿vale? Podemos crear nuevas conexiones de red. Bueno, el volumen, donde también podemos tener un acceso a la configuración del sonido y también poder arrancar el Banshee, que es, como hemos comentado, bueno, la aplicación por defecto para gestión de música, ¿no? Bueno, el calendario, la hora, aquí podéis poner si queréis la fecha, que salga, qué día es, en fin, podéis acudir a la configuración de la fecha y la hora y ver todo eso con más detenimiento. No me entretengo mucho más porque en otros vídeos más adelante dedicaremos un vídeo a la configuración del sistema y ahí sí veremos punto por punto todo lo que se puede configurar. Bien, aquí pues se pueden cambiar entre distintas cuentas de usuario, cuentas en línea, ya lo hemos comentado que son, bueno, pues esos datos que si se quiere se pueden tener sobre una determinada cuenta de correo o varias que tenemos y de esa manera acceder a ellas de forma más rápida. Y el último botón de esta interfaz, que es, podéis ver, aparece configuración del sistema. La configuración del sistema, si pulsáis, también os va a recordar mucho a aquellos. Bueno, como ya hemos estudiado Mac OS X, pues os va a recordar a eso también, ¿no? Es decir, hay una serie de categorías, en este caso personal, hardware y sistema. Dedicaremos un vídeo a todo esto, ¿vale? Y intentaremos hacer toda la potencia, aprovechar toda la potencia que nos ofrece esta interfaz de configuración del sistema. Bueno, se puede acceder por ahí, se podría acceder también por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más cosas? Pantallas. Las pantallas permiten gestionar, pues si tenemos varios monitores. Aplicaciones de inicio, ya lo vimos también por el tablero, es para poner qué aplicaciones queremos que arranquen al inicio. Las actualizaciones disponibles, que si le doy, pues vaya a ver que tengo como 300 y pico actualizaciones por instalarse, ¿no? 385 concretamente. Bueno, aquí hay un montón de actualizaciones. Como acabamos de instalar el sistema y no lo he actualizado, pues hay infinidad de actualizaciones. Bueno, ahora, cuando termine el vídeo, lo dejaré instalando para que así lo tengamos instalado, lo tengamos actualizado. Bueno, más cosas. Impresora, evidentemente sirve para gestionar la impresora, bloquear la pantalla, ya lo hemos comentado, cerrar sesión y por último ya suspender, invernar y apagar. Lo sabéis ya, pero por insistir en la idea, suspender lo que hace es que limita al mínimo o establece al mínimo los requerimientos de energía que se están utilizando por la máquina. Es como que está en una situación de dormido, pero si pulsáis cualquier tecla se vuelve a recuperar el sistema. Invernar es apaga todos los requerimientos de energía, apaga, se puede decir, el ordenador, no del todo, pero previamente lo que se hace es una copia de los programas que yo tengo, de los procesos que tengo en curso en el disco duro, para que si luego pulsamos una tecla se recupere esa copia de la RAM en el disco duro. Es como un suspender, pero más fuerte en el sentido de que sí que apaga el ordenador en su mayoría, ¿no? En la mayoría de los dispositivos. Y por último, apagar, que como podéis imaginar, pues apaga el ordenador, no tiene más. Bueno, creo que hemos hecho un breve recorrido, bueno, no tan breve, sobre la interfaz Unity.
solamente comentaros que hay muchos bugs que se llaman o bugs, es decir, se detectan todos los días muchos pequeños errores. A veces se queda colgado el menú de arriba o el lanzador, en fin, todas estas cosas están intentando solucionarla y de hecho para la próxima versión, la 12.04, sí que parece que comentan que va a haber muchas mejoras en ese sentido. Es decir, que la interfaz Unity va a ser más estable más utilizable. Hay cosas como, por ejemplo, el tamaño de los iconos que por defecto no se pueden cambiar. Se tiene que instalar una aplicación aparte que se llama administrador de requerimientos, Compiz, creo que se llama, que es la que lo permite, ¿no? Bueno, ya veremos también un vídeo más adelante en el que tuneemos o personalicemos el sistema porque una de las cosas fuertes que tiene este sistema operativo es que es muy adaptable a los gustos de cada cual, ¿no? Es decir, hay infinidad de aplicaciones que persiguen, bueno, pues cambiar los temas, establecer un dock en la parte inferior, cambiar las animaciones de las ventanas y con efectos verdaderamente asombrosos, ¿no? Bueno, de esto ya hablaremos más adelante, pero en principio baste con esta introducción que hemos hecho a la interfaz Unity. Ahora convendría que dedicarais pues unos minutos a familiarizaros con esta interfaz y bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial, ¿vale? Venga, chao.